Buenas tardes, magíster. Mi nombre es Jessica Combal, estudiante del octavo semestre de Derecho en Línea, y este es mi control de lectura oral. La primera pregunta nos dice: al presentar una acción de protección se requiere mencionar la norma infringida. ¿Es suficiente que el accionante manifieste su sentimiento de injusticia? Bueno, al interponer la acción de protección, el accionante, para demostrar una infracción de derechos constitucionales, no solo debe de tener una percepción de injusticia. Aunque el accionante no está obligado a identificar la norma específica vulnerada, es esencial que se pueda argumentar una violación concreta a los derechos fundamentales para que la acción proceda. En sí, la acción de protección requiere una base legal y constitucional sólida que permita al juez evaluar si realmente se ha vulnerado algún derecho. Este requisito busca evitar la sobrecarga del sistema judicial en casos de que carezca de fundamento en derechos específicos. La segunda pregunta es: ¿cómo se realizan los procesos de selección y revisión de la Corte Constitucional? Pues bien, sabemos que la Corte Constitucional ejerce una función de revisión de casos, particularmente en aquellos donde la interpretación de derechos fundamentales están en juego. Para la selección de sentencias que serán revisadas existen procedimientos que permiten a la Defensoría del Pueblo y a los propios jueces de la Corte propuestar los casos. La Corte tiene un plazo de 20 días para decidir si una sentencia es adecuada para la revisión, y dentro de estos criterios pueden motivar a esta selección, incluyendo los siguientes. El primero es la gravedad del caso, que cuando se trata de violaciones de derechos se puede tener un impacto significativo. La segunda es la novedad del asunto, que si en el caso implica cuestiones nuevas en la interpretación o aplicación de derechos constitucionales. El otro punto es sobre la importancia o la relevancia nacional para decisiones que afecten a un gran número de personas o tendrán tal vez repercusiones importantes para el país. Asimismo, la revisión permite a la Corte emitir jurisprudencia vinculante y en consecuencia asegurar una interpretación que sea uniforme y progresiva de los derechos constitucionales en el país. La tercera pregunta nos dice: las garantías jurisdiccionales están dirigidas a tres tipos de derechos: los derechos constitucionales, los derechos reconocidos en instrumentos internacionales y los derechos derivados de la dignidad humana. Explique. Pues bien, las garantías jurisdiccionales en el Ecuador están dirigidas a tres tipos de derechos: los que aseguran una cobertura amplia en la protección de derechos humanos. El primero son los derechos constitucionales. Son aquellos derechos que están explícitamente reconocidos y garantizados en la Constitución de la República del Ecuador, como por ejemplo el derecho a la vida, a la igualdad, a la libertad de expresión, entre otros. Estos derechos son fundamentales para el sistema constitucional y se pueden exigir directamente. Ahora, los derechos reconocidos en instrumentos internacionales incluyen derechos establecidos tanto en tratados, pactos y declaraciones internacionales de derechos humanos, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Estos instrumentos no solo refuerzan los derechos de la Constitución, sino que también pueden ampliar la protección de derechos en casos donde en sí la Constitución no sea suficientemente clara o extensa. Y por último tenemos los derechos derivados de la dignidad humana. Estos derechos no necesariamente están explícitos en las leyes o tratados, pero son esenciales para asegurar una vida digna. En este caso, la dignidad humana es un principio básico que se deriva tanto del respeto a la integridad y también hacia el bienestar de la persona. Por ejemplo, este concepto ha sido fundamental en la protección de derechos como el acceso a un ambiente más sano y asimismo como a una vivienda. Aunque estos derechos no siempre están definidos con precisión en el texto constitucional, siempre se trata de darles una protección.
Tenemos también la cuarta pregunta que nos dice: para la protección del derecho a la consulta prelegislativa, ¿qué acción debe ejercer y cuál es el procedimiento? Pues bien, al momento de nosotros hablar sobre la protección del derecho a la consulta prelegislativa, nos basamos en el derecho a la consulta, que es una garantía fundamental para los grupos que pueden verse afectados por legislaciones o decisiones administrativas, especialmente aquellos que son los pueblos indígenas que tienen derechos colectivos reconocidos. La herramienta adecuada para proteger este derecho en caso de una violación es la acción de protección, diseñada para tutelar los derechos constitucionales en situaciones donde la autoridad estatal ha tomado una acción u omisión que afecte negativamente a los derechos colectivos de estos pueblos o comunidades. El procedimiento implica que el grupo afectado presenta la acción de protección ante el órgano judicial competente, argumentando la violación al derecho de la consulta. El proceso puede buscar detener cualquier acción en curso hasta que se haya cumplido adecuadamente con el requisito de la consulta. Esta consulta previa es particularmente importante en contextos de proyectos extractivos o de infraestructura que pueden impactar el medio ambiente o las formas de vida de estos pueblos o comunidades. Y por último tenemos la quinta pregunta, que es: para garantizar el cumplimiento de los derechos se requiere determinar acciones positivas y negativas para el Estado. Bueno, en este caso nosotros sabemos que la protección efectiva de los derechos requiere que el Estado adopte tanto acciones negativas y positivas. En este caso, las acciones positivas son aquellas que exigen una actuación activa del Estado para proteger, promover y hacer efectivos los derechos humanos. Estos pueden incluir, por ejemplo, la creación de políticas públicas, los programas de asistencia social, la regulación de actividades que puedan vulnerar derechos, y así también podría ser la implementación de recursos judiciales y administrativos para la protección de derechos. Dentro de las acciones negativas, se puede decir que son las que exigen al Estado abstenerse de acción que puedan vulnerar o limitar los derechos de las personas, como evitar detenciones arbitrarias, no inferir en el ejercicio de la libertad de expresión y abstenerse a cualquier medida que pueda suponer una discriminación. Dentro de esto, estas obligaciones demuestran que los derechos no solo son libertades de hacer, sino también garantías que en ocasiones exigen recursos y activos para crear medidas donde un ambiente sea del disfrute de derechos. Por ejemplo, el derecho a la educación no solo implica que el Estado permita el acceso a esta, sino que debe establecer y mantener un sistema educativo accesible y de calidad. Muchas gracias.